Hola, buscadores en recuperación. Soy Paola Rivero, buscadora en recuperación, psicóloga clínica, especialista en adicciones. Estoy súper contenta de estar con ustedes otra vez el lunes, un poquito más tarde, 11 de la mañana, en vivo, pero también me da muchísimo gusto saludar a la gente, a las personas, a los buscadores que se conectan con estos espacios que realizamos con mucho cariño para la plataforma de Buscando mi Voz, un poquito más tarde o después otro día, o cuando me ves en un canal, en nuestro canal de YouTube, cuando estás buscando información. Me da mucho gusto platicar contigo sobre un tema bien interesante y que a todos los buscadores en recuperación nos hace mucha falta trabajar generalmente cuando eres codependiente o estás recuperándote de cualquier adicción. El control es uno de nuestros temas principales. No quiero que se me olvide platicarte antes de iniciar con el tema que tenemos otra manera, encontramos otra manera diferente, novedosa de estar contigo una vez cada 15 días en un podcast. El podcast está ya siendo valorado para poder entrar a las plataformas más comunes como Spotify y YouTube. Y iTunes, no YouTube, iTunes, pero mientras eso sucede, está en iBox y en otra plataforma que ahorita no lo tengo en la cabeza, pero que está anunciada en la página de Facebook. El formato que estamos haciendo ahora en Buscando mi Voz es un formato bien diferente y quisimos hacerlo a partir del diálogo. Casi siempre el diálogo en los videos, en los live, es con ustedes, buscadores, que se conectan a la página de Facebook y estamos interactuando, pero no escuchan la voz del otro. En este podcast lo que vamos a intentar hacer es platicar con alguien. Principalmente lo voy a hacer, invité a participar a mi esposo Rogelio, porque él no tiene ningún conocimiento sobre adicciones, pero sí tiene muchas preguntas que los buscadores en recuperación tienen. El primer podcast hablamos sobre adicciones. Te sugiero que lo busques, que nos dejes tus comentarios, que nos digas de qué más quieres que dialoguemos, porque estas pláticas no se crean que son nada más así como se oye tan fluido. Él y yo lo preparamos con mucho cariño para ustedes, nos sentamos, dialogamos de qué vamos a hablar y entramos en mucha controversia casi siempre en relación a los temas que para mí son bien importantes que los buscadores tengan claros. Van a ser temas que a lo mejor se tocan en un Facebook Live, pero de diferente manera y con un abordaje distinto. Vamos a platicar qué les parece en los podcasts. Baja tu aplicación y cuando camines, cuando vayas en el coche, lo puedes bajar a tu teléfono y tenerlo ahí guardado. Vas a ver que va a ser una manera padrísima de estar en contacto y de poder dialogar y poder aprender más. Buscando mi Voz es una plataforma que surge ante la necesidad de muchas personas que tienen muchas ganas de aprender sobre el tema de las adicciones y de la codependencia, pero que tienen poco dinero o poca accesibilidad a información veraz, profesional. Por eso surge Buscando mi Voz. Yo soy una creyente que entre más tú y yo nos preparemos, nos informemos, nos conozcamos a nosotros mismos, las adicciones van a ser cada vez menos. Si hay más información, entre más nos informemos y nos preparemos, menos ignorantes seamos, mayor posibilidades hay de prevenir a la adicción y de tratar una adicción. Entonces, para eso es la plataforma, para eso son los videos y también para eso son los podcasts. La formación y la información nos dan poder y eso es lo que Buscando mi Voz entiende
como servicio. Todo es gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada por bajar un podcast o por estar conectado a un video. Haz lo mismo, intenta servir compartiendo el podcast o compartiendo los videos a personas que más necesiten escuchar esta información. Te lo agradezco enormemente porque el esfuerzo se suma y entonces hacemos que más personas, contribuimos a que más personas busquen su voz y la encuentren. Vamos a hablar el día de hoy de un tema bien interesante que es el control. ¿Cómo puedo dejar de ser controlador o controladora? Ese es el gran dilema. Si volteo al fondo es porque estoy viendo mi pantalla de la computadora y podemos empezar a dialogar. Hola a todos, buen día, gracias por conectarse. Vamos a comenzar con el tema. Fíjate, ¿cuáles son las señales de que eres un controlador o una controladora? Ponte a observarte, que tu mirada interior se observe a sí misma, obsérvate tus ojitos hacia el interior y piensa, ¿soy controlador? Muchos codependientes no creen que sean controladores. Es más, también muchos adictos en recuperación pierden de vista que también son controladores. Entonces, fíjate, vamos a hablar de las señales de los controladores. ¿Cuáles son las señales de que estás controlando? ¿Quieres saber qué va a suceder, cómo va a suceder y cuándo va a suceder? Piensas demasiado y te enojas cuando las cosas no salen según tú lo planeaste. Tú tenías una idea en tu cabeza, la habías esquematizado en tu cabeza y no salen las cosas como tú las planeaste. Generalmente es así porque alguien más está involucrado y entonces te enojas. Tus obsesiones con los detalles, incluso detalles insignificantes, son notorias. Detalles insignificantes como, por ejemplo, que el invitado llegue 5 o 10 minutos tarde. Como por ejemplo, que no toda la gente se conecte a la sesión al tiempo que tú estás deseando. Como por ejemplo, que atrás de mí se vea todo perfecto. Como por ejemplo, dame tú algunos ejemplos. Eres controlador porque tus obsesiones, o sea, lo que estás pensando es demasiado perfeccionista. ¿Crees que solo hay una forma correcta de hacer algo? Esto es, eres poco flexible. Piensas que solo hay una manera de hacer las cosas. Y si no es a tu manera, descalificas la manera de los demás. Esto, en términos muy claros, de defecto de carácter, para los que estamos en algún grupo de 12 pasos, es soberbia. Entonces, lo que yo sé cómo hacerlo, solo lo sé hacer yo y tú no puedes. Tú eres poco inteligente o poco capaz y entonces descalificas al otro porque no lo hace como tú crees. Eres muy criticón con los demás. Todo el tiempo estás criticando al otro. Estaba escuchando el otro día a una persona ajena a mí hablar sobre cómo el otro se molestó porque las cosas eran diferentes. Y estaba hablando precisamente de cómo el otro, su poca tolerancia, su poca capacidad empática, las cosas salen mal, estamos haciendo las cosas como podemos, estamos todos aprendiendo, ¿no? Sobre todo ahorita que estamos en este tema de la pandemia y todos nos conectamos a los celulares, a las pantallas y la gente se desespera porque no salen las cosas y estamos aprendiendo. Entonces esta persona que estaba tratando de dar una explicación respecto a otra, la criticó tremendamente sobre el control que la otra quiso ejercer sobre la situación que no salió porque estuvieron demasiadas horas resolviendo un problema específico a algo que podría haber tomado menos tiempo. ¿Qué te hace pensar a ti? Que las dos personas son controladoras y nada más fue un reflejo de lo que no salió. Entonces, fíjate cómo
Eres demasiado criticón, todo el tiempo estás viendo lo malo de la situación, de las personas, de la gente con la que vives, de la gente con la que trabajas, de tus hijos, de tu esposo, de tu esposa, todo mal. De la señorita cajera, de la señorita de las tortillas, de la señorita o del joven que barre la calle, etc. Todo está mal. Otra característica, otra señal de que estás siendo controlador es que tú mandas a la gente o tienes que estar en una microgestión. O sea, tú todo tienes que saber qué está haciendo todo el mundo y lo tienes que mandar, cómo lo tiene que hacer, y a lo mejor no lo verbalizas, pero sí lo estás pensando, este es un P mayúscula, mira nada más cómo lo está haciendo, no sé qué, lo debería de hacer así, piqui, 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 y no sé qué, y yo le digo, y voy a decirle esto a fulano para que le diga a sutano, y entonces mejor así, y tu mente está ocupada en microgestionar todo. Y no eres el jefe, de la unidad, sino simplemente participas, pero para ti es necesario tener todo bajo control. Tienes estándares increíblemente altos. Eres sumamente exigente contigo mismo, contigo misma, pero también eres sumamente exigente con los demás. Y te das cuenta cómo todo va interrelacionado. Estándares sumamente altos de lo que debe de suceder, cómo debe de quedar, cómo debe de estar el otro. Y entonces esto nos está llevando a la conclusión de que te desconectas de lo que es realmente verdadero, de lo que realmente está pasando, ¿no crees? Entonces, fíjate cómo es bien incómodo estar con una persona como la que te estoy describiendo. Quieres hacer los planes y las decisiones para poder hacer las cosas a tu manera. Fíjate, los controladores manipulan las situaciones para que las cosas, los planes, lo que vaya a suceder sea a la manera del controlador. Entonces van con fulano y le dicen, oye, deberíamos hacerlo así, van con fulano, con otro y van y le dicen, oye, deberíamos de las cosas así. Entonces quieren hacer planes que incluyan a los demás y tomar decisiones que incluyan a los demás desde su punto de vista. No te gusta el cambio. La gente que controla odia el cambio. Entonces, todo lo que vuela a que va a ser diferente a lo que ellos tienen pensado en su dulce cabeza, les angustia, les enoja y lo rechazan. No te gustan las sorpresas. Nada que sea diferente te gusta. Se siente ansioso, te sientes ansioso, enojado cuando no sabes qué va a suceder. Entonces, fíjate, como cuando estás pasando por una situación como la que estamos viviendo, que es esta pandemia, estás pensando, esto es sumamente desorganizante para mi persona. Por eso también los controladores, los codependientes, están teniendo una gran incapacidad de concentrarse. Esto no puede ser, esto está muy mal, ¿qué va a pasar? Que a mí me digan cuándo esto acaba, cuándo va a suceder las cosas, esto está muy mal, y entonces entras en mucha ansiedad y desesperación y angustia. No puedes completar una tarea porque empiezas a tomar malas decisiones. O sea, hay tanta angustia de que no sabes qué va a pasar, hay poca predicción de lo que va a suceder y entonces empiezas a obrar desde esta ansiedad y tus acciones empiezan a ser inadecuadas y tus decisiones empiezan a ser desde tu estómago, desde tu ansiedad y no estás pensando, no estás subiendo tu emoción, no la razonas y estás nada más accionando ante lo que te está pasando. Y otro muy importante es que los controladores son infinitamente desconfiados. No confían ni en su sombra. Solo confían en el alcohólico. En eso sí confían. Pero en el resto no confían. Ahí es donde está el insano juicio. Si eres codependiente de un alcohólico, de un adicto, sí confías en el alcohólico, pero en el resto no.
¿Qué me están diciendo? Yo soy controladora, no me gusta la espontaneidad. Exacto, muy bien dicho, la espontaneidad no le gusta. Suele pasar ahora en estos grupos de chats que no solemos no tener respeto al amplio criterio, pero los comentarios de los demás. Bueno, también muy poco tolerantes. Ok, vamos a platicar un poquito por qué eres controlador. Para entender a profundidad por qué eres controlador, necesitas un trabajo interior bien fuerte y bien honesto, brutalmente honesto. La gente que aprendemos a ser controladora es porque provenimos de un ambiente de familia, de infancia, de origen, que nos provocó mucha ansiedad porque era poco predecible. Por ejemplo, nuestra madre o nuestro padre pudo haber sido un alcohólico, o no necesariamente un alcohólico, pero sí una persona muy neurótica, en donde sus estados de ánimo no eran predecibles. Por eso somos controladores. O bien en algún momento de tu vida pudo haber sucedido que todo se salió de control por alguna situación externa, como un temblor, como un huracán, como algo que no estaba en tu control, como la pérdida de las finanzas, y entonces ese evento traumático te impactó de tal manera que no tuviste recursos emocionales para contender con eso, y tu reacción fue el intento de controlar hasta la fecha. O también puede ser que no vengas de una familia extremadamente disfuncional, pero te hayas casado con un adicto o un alcohólico, y eso te haya ido teniendo que provocar la necesidad de controlar ante su descontrol frente a la sustancia y sus conductas desorganizadas. Todo esto puede ser porque la gente controla. Y la gente controla porque no controla sus emociones. Porque la ansiedad es tal que necesita controlar el exterior para sentir que controla el interior. Ansiedad, angustia, miedo. Entonces, ahí vamos, porque eres controlador. Es chiquitito, es muy poquito lo que te estoy diciendo. Para profundizar necesitas entenderte y trabajar tu interior. Carencia, celos, neurosis, alcohol. Yo viví en mi niñez así. Ok, ahí están tus respuestas. Fíjate, casi todos los controladores, incluyendo a los adictos en recuperación, son controladores también. Son codependientes, o sea, necesito que tú estés para sentirme tranquilo, tranquila. Necesito que tú estés, pero no nada más que estés, sino que estés de determinada manera según yo lo tengo en mi cabeza. Y también somos perfeccionistas. Entonces, vamos a hablar de todos estos temas. El control está estrechamente religado al perfeccionismo. Altamente exigentes con nosotros mismos y altamente exigentes con el resto. Neuróticamente exigentes con todo lo demás. ¿Te suena común? ¿Te suena parecido? ¿Se parece a ti o a alguien que tú conoces? Entonces, fíjate, lo que yo estoy anhelando con el control, el perfeccionismo y la dependencia emocional o codependencia es tener predibilidad. Quiero predecir lo que va a pasar. Lo que quiero hacer es que tú seas predecible, el ambiente sea predecible. ¿Difícil? Sí, sobre todo si estás viviendo con un adicto, porque no va a suceder. Y lo que intentamos hacer es controlar al adicto por lo que el adicto me provoca a mí. Controlar a otra persona es imposible, y menos si es un adicto. Pero quiero perfección en todo lo demás, porque hay un área de mi vida en donde todo está desordenado. Por eso empezamos a tener problemas cuando vivimos con un adicto activo, con mi pareja, con mi trabajo, con mis otros hijos que no son adictos,
con todo mundo, porque a todo mundo lo queremos perfecto y que no se salga de control. Entonces, algunos perfeccionistas tratan primero de controlarse a sí mismos y luego de controlar a los demás. Por eso está también muy ligada la codependencia, el perfeccionismo a la depresión, porque definitivamente lo que estamos recibiendo es constantemente una negativa de que las cosas van a salir como nosotros lo tenemos pensado. Entonces nos desgastamos profundamente, física, mental y emocionalmente, nos desgastamos ante la imposibilidad de controlar y de que todo sea perfecto. ¿Te suena? Nada va a ser perfecto, todo va a ser como es, pero nosotros en nuestra ansiedad y nuestra angustia lo queremos perfecto porque sentimos caos en nuestro interior. ¿Cómo dejo de ser controlador? Esa es la pregunta de los 64,000. Esa es la pregunta que trabajamos constantemente en los programas de 11 sesiones que diseñé para Buscando mi Voz. Y te voy a platicar cómo se trabaja en estas sesiones. 11 sesiones que vas a poder en corto tiempo. ¿Por qué 11 y no 20 y no 5 y no 25? Porque en 11 sesiones englobé una serie de preguntas y respuestas que trabajamos tú y yo de manera individual para que puedas tomar conciencia de tu codependencia y de tu control. Y al final de estas 11 sesiones vas a poder estar más consciente con mayúscula, de ti, del exterior y de lo que verdaderamente te está angustiando, que eres tú mismo o tú misma. Entonces, fíjate, ¿qué es lo primero que trabajamos en estas 11 sesiones? Tanto de desprendimiento de tu hijo adicto como de codependencia en general. Trabajamos el miedo. ¿A qué le tienes miedo? Por eso es muy común que las mamás de adictos dejen el programa de 11 sesiones y nunca lo terminen, porque se trata de hablar de ellas, no de su hijo adicto. ¿A qué le tienes miedo? Y la respuesta va a ser que le tienes miedo a lo que piensas, no a lo que está real y verdaderamente pasando. ¿A qué le tienes miedo? A tu pensar. Hay que analizar entonces profundamente todas las catástrofes que te imaginas que van a suceder. Y hay que analizar profundamente lo que te ha sucedido verdaderamente a ti en tu vida, para que llegaras a pensar, con todo el miedo que tienes, que controlar es la única respuesta a ese miedo. Hay que desafiar el miedo, hay que ponerlo sobre la mesa y hay que escudriñarlo, hay que platicar con el miedo, y para eso necesitas ser muy valiente, porque lo que estamos haciendo como codependientes o como controladores es evitar confrontar nuestro miedo. Es una manera que hemos encontrado disfuncional, poco efectiva para no sentir miedo. Y entonces lo que tenemos que hacer cuando estamos en un programa de recuperación, en una psicoterapia que busca desafiar, es que la psicoterapia no es para que tú, ni ningún proceso de recuperación es para que tú sigas cómodo. El proceso de recuperación es para que te cuestiones, para que te simbre, para que verdaderamente conectes con lo que te está pasando. El control exterior es una manera en que has encontrado para no sentir tanto miedo, y entonces conectar con eso que te da tanto miedo, que por ejemplo en las madres de adictos es la posibilidad de que el muchacho se muera.
Y por ejemplo, en las esposas de adictos es la posibilidad de que el adicto se vaya y te abandone. Y por ejemplo, en los adictos es la posibilidad de que tu mujer o tu pareja te deje. Y así, cada uno con nuestro propio miedo y con nuestra propia angustia. Entonces, ¿a qué le tenemos que hacer frente? A nuestro miedo existencial, a nuestro propio miedo existencial, a nuestro miedo a vivir, a nuestra desconfianza a la vida. Y eso no se trabaja en función a que el otro deje de beber o no, o al que el otro se deje de drogar o no, o a que todo sea perfecto, porque yo te aseguro que todo eso puede llegar a pasar y tú te vas a seguir sintiendo igual. El miedo, entonces, es muy importante y a menudo nuestro miedo está basado en exageraciones de lo que pensamos que va a suceder. Y esas exageraciones nos hacen neurotizar nuestro ambiente y a nuestros vínculos y estar mal con todos, pero sobre todo con nosotros mismos. La segunda idea del trabajo con el control es que practiques la aceptación. ¿Qué sí está bajo tu control y qué no? ¿Qué verdaderamente está pasando en tu realidad y qué está dentro de tu fantasía? ¿Qué sí verdaderamente vas a poder controlar? Nada. Y cuando eso sucede y cuando te das cuenta y cuando alguien te lo dice, te enojas. ¿Cómo que nada? ¿Me estás diciendo que deje morir a mi hijo? No. Te estoy diciendo que no está bajo tu control si él se muere o no. No lo puedo dejar solo. Entonces no estás viéndote a ti. Fíjate, ¿qué sí puedes controlar? ¿Qué no puedes controlar? Piénsalo, platícame. ¿Qué sí puedes controlar y qué no puedes controlar? ¿Qué problemas están causando tus conductas controladoras? Y ahí va un golpe a la soberbia de esta persona controladora. Cuando tú me dices, es que ninguna de las cosas que yo hago están mal, estoy oyendo la soberbia hablar, tu ego o tu necesidad de controlar hablar. Por supuesto que hay consecuencias de que tú controles. ¿Cuáles son? ¿Estás listo para verlas? ¿Estás lista para verlas? Generalmente no, porque generalmente lo que está sucediendo es que la fantasía es que controlando al otro lo vas a salvar. Y eso es una mentira enorme que se cuentan las personas, sobre todo que tienen un familiar adicto activo. ¿De qué otra manera puedes hacer frente a lo que te da miedo? ¿Cómo puedes mantenerte enfocado en el aquí y en el ahora? Son preguntas que trabajamos en el programa del 11-11. Y entonces, del 11-11, en el programa de 11 sesiones. Entonces, todo esto te va a llevar a sentir, todo esto te va a llevar a cuestionar, todo esto te va a llevar a tener que escuchar lo que el otro te está diciendo. Y entonces, todo esto te va a llevar a la necesidad de conectar de nuevo con lo que es real y a desconectarte de lo que te has imaginado que está sucediendo. ¿Se puede? Sí. ¿Cuesta mucho trabajo? Por supuesto que sí. Lo intento y no lo logro, pues porque de este tipo de situaciones tan enredadas necesitas estar acompañado. No podemos salir de algo así solos en nuestra cabeza enredada. Tú y yo solos no podemos llegar a conclusiones, por eso necesitamos otro interlocutor que nos ayude a salir de ahí. Obsérvate, pregúntate, cuestiónate, atrévete a cuestionarte a ti. Ya lo has cuestionado todo. Y fíjate, estás criticando tanto el afuera que es una manera bien útil de no voltearte a ver.
Dice la Biblia, se ve la paja en el ajeno, en el ojito ajeno, pero no se ve la viga que tengo en el mío, en mi propio ojito. Claro, es más fácil ver al del frente, criticarlo y observar todo lo que está mal en él o en ella para no verme a mí. Y por eso es bien útil la disfuncionalidad del adicto activo, porque lo estoy viendo todo el tiempo y me dejo de ver a mí. Y me dejo de observar a mí, de atender a mí, de cuestionarme a mí. Fíjate, sé más flexible. Todo esto se tiene que trabajar, o te sugiero que lo trabajes en un ambiente de flexibilidad, ensayo y error. Corrijo, me equivoqué de nuevo, corrijo, me cuestiono, lloro, flexible, acompañándote a ti misma, a ti mismo. La flexibilidad no quiere decir permisividad. La flexibilidad no quiere decir que haga lo que quiere y a mí me vale. No. La flexibilidad es la observación de que el otro es otro, independiente a ti, y tiene derecho a vivir su vida porque es de él o de ella. Y tú tienes derecho a mirar tu vida porque es tuya, con un poco más de compasión, no de permisividad, sino comprendiendo de manera empática. ¿Por qué me convertí en esta persona? Fíjate, y te sugiero también que entonces cambies como tu manera de percibir las cosas. También lo que trabajamos mucho en el 2020 es, perdónenme, no nada más en el 2020, en el programa de 11 sesiones individuales, es que te digas y que transformes esa inflexibilidad por otro tipo de pensamientos como mantras o como líneas de pensamiento que te lleven a cambiar esas obsesiones y esos pensamientos repetitivos por unos diferentes, como no necesito controlarlo todo. Otro puede ser que les digo mucho a mis pacientes, puedes tolerar la incertidumbre. Otro puede ser, solo me puedo controlar a mí misma o a mí mismo. Otro es, mi camino no es el único, pero solo es mío. El del otro me puede enseñar. Otro puede ser, respeto tu decisión. Respeto la decisión del otro. Y entonces podemos ir generando diferentes mantras o diferentes líneas para que cuando entre en ansiedad por querer controlar, me diga a mí misma un pensamiento o a mí mismo me autodiga, todo va a estar bien, no necesito controlar, esta vida no es mía, es de ella, es de él, y yo tengo que aprender a confiar. Confiar. ¿Qué palabra más grandotota cuando soy controlador? Para aprender a confiar necesito aprender más. Necesito aprender de mí. Lo que me da capacidad de confianza es que puedo tener mis ojos sobre mí, hacia mi interior, observar y decir, esto es conocido. Y entonces puedo reaccionar o accionar, no reaccionar, de acuerdo a lo que yo ya sé que tengo. Y no reaccionar ante lo que tú me estás haciendo o tú estás decidiendo. Vivimos en el cambio. Dios es transformación. Y esto que nos está pasando y que nos está tocando vivir a todos en este planeta, la famosa pandemia, nos está haciendo reflexionar, o por lo menos a mí me hace reflexionar todos los días sobre la magnificencia del cambio. Y que tengo que aprender diario a adaptarme a ese cambio y a tenerle buena cara. Depende de mí.
No puede depender de si la pandemia va a llegar a fin en diciembre, en enero, en marzo del año que entra, no sabemos. Dicen, no sabemos. ¿Qué va a pasar? Depende conmigo, depende no nada más del virus, sino de mí. Fíjate, ¿qué sí puedo controlar? El ejemplo del virus me está haciendo claro que yo puedo controlar muchas cosas para no enfermar. Lo mismo sucede con el control. ¿Qué sí? A mí. ¿Qué no? El exterior. Y no hablé del poder superior de Dios, de la conexión con algo superior a nosotros, porque hay mucho escéptico, pero no importa. Poco a poco la vida de recuperación nos va llevando a creer que debe de haber una fuerza más allá de ti y de mí, creadora y transformadora, y que esa fuerza no habita allá afuera nada más, sino también está dentro de mí. Ese es el mensaje. Cuando yo busco mi voz y la encuentro, esa voz interior es sabia, es correcta y no está enferma o no está distorsionada, es real. Y esa voz es también la voz de la conexión con el ser superior, con Dios, como tú lo quieras llamar. Suena poco científico, tal vez, no lo sé, ¿tú qué opinas? El chiste es que cuestiones, que aprendas, que estés en un lugar distinto y que todos los días te vuelvas buscador. Ese es el objetivo. Fíjate, vamos a cerrar porque yo ya me tengo que ir a seguir con mis pacientes, con mi día. Hoy veo por Zoom a mi querida Quinta Santa María, que es una clínica de recuperación de adictos con la que trabajo. Entonces, todo sigue, todo se transforma, todo es para bien. Vamos a seguir platicando. La semana que entra subimos otro podcast. No pierdas de vista los podcasts, ojalá que sean de muchísima utilidad. Y vamos a seguir con los programas de 11 sesiones, vamos a seguir teniéndolos vía Zoom, vía Skype. Estamos súper agradecidos con las personas que buscan su voz y que nos siguen teniendo la confianza. Sobre todo le quiero mandar un abrazo a todas las personas que son mexicoamericanas, que viven del otro lado de la frontera, que están teniendo mucha confianza en buscando mi voz. Se los quiero agradecer muy profundamente, los buscadores en recuperación que están del otro lado de la frontera y que son mexicoamericanos. Te dejo un abrazo, vamos a seguir buscando nuestra voz y entramos en comunicación con los podcasts la siguiente semana. Te lo dejamos el lunes para que lo busques en las plataformas y nos dejes tu opinión. Platícanos también qué temas quieres que se toquen en los podcasts y en los live que estamos haciendo. Gracias a Ruth, que tengan excelente semana. Estoy viendo que se conectó mi prima desde California, le mando un beso. A Yamili, a Lore, a Isi, a Iris, a Mariana, que se conectó, a Marina, a Betty, a Azul, a Saufo, a todos un abrazo. Gracias por estar conectados, gracias por enriquecernos con sus comentarios. Si llegas después y nos quieres dejar alguna pregunta, segurito te la contestamos. Recuerda que tus comentarios tienen que ser muy responsables y siempre para ayudar a otros a encontrar su voz. Te dejo un abrazo bien fuerte, gracias por conectarte, muchas bendiciones y nos vemos bien pronto. Cuídate mucho.